noches, hermanos. La palabra está tomada de 2 Crónicas 34:14. En el momento en que estaban sacando el dinero del templo, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Dios que había sido dada por medio de Moisés. Entonces Hilquías le dijo al secretario Safán: encontré el libro de la ley en el templo de Dios, y se lo dio. Safán lo llevó el libro de la ley al rey, que en ese tiempo era Josías, junto con este informe: tus ayudantes están haciendo todo lo que les encargaste. Juntaron el dinero que había en el templo y se lo dieron a los encargados de la construcción. Además, el sacerdote Hilquías encontró un libro y me lo entregó. Entonces Safán se lo leyó al rey. Y cuando el rey escuchó lo que decía el libro de la ley, rompió su ropa en señal de tristeza. Después le dio esta orden a Hilquías, a Iacam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al secretario Safán y a su ayudante personal, Asaías. Esta es palabra del Señor. Podemos tomar asiento, queridos hermanos. Señor, te entregamos en este momento, Señor, nuestros pensamientos, todos nuestros deseos y nuestros anhelos. Que tú tomes control, Señor, de cada palabra, Señor, que salga. Que esta palabra, Señor, que es sembrada, Señor, que es lanzada, Señor, al campo, de fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar. Imagínense un niño cuando heredó un reino de su padre y que empiece a reinar desde los 8 años. Y este niño empezó con una responsabilidad a tomar y a generar nuevas cosas en este reino. El rey Josías tenía 8 años. Y yo me fui maravillando a medida que iba leyendo esta lectura, me iba maravillando de cómo este niño iba progresando y cambiando muchas cosas en su reino. A los 16 años Josías empieza a limpiar al pueblo, empieza a hacer reformas y a los 16 años. Después a los 20 años Josías empieza a construir el templo y de esta manera va a reedificar la ruina de este templo, ¿ya? Este templo de Judá que estaba prácticamente destruido. Y es en ese momento, así voy a decirlo, es en ese momento cuando están en plena construcción o reconstrucción de este templo, donde todo está puro escombro, está destruido, está caído, y este hombre empieza a sacar escombro y de pronto encuentra estos pergaminos que estaban debajo, estos libros, estas hojas que estaban debajo de estos escombros, ahí tirados. Y es que en este momento este hombre agarra estos pergaminos y se los lleva al rey Josías y le dice: encontré esto. En ese momento, gloria a Dios, esa música nos eleva. Ese es el momento en que desciende el Espíritu Santo. Gracias, Jerry. ¿Dónde está Jerry? ¿Sintieron esa presencia? Ahí está Jerry. Bien. Perdón que corte. Yo soy levita. Y a todo levita le encanta la música y siente la presencia del Señor. Amén. Y hay un pergamino. Hay un papiro. En otras, muchos decían papiro, pergamino, y eran distintas clases de uso que se le daba a la escritura. Entonces estaba sepultada esta palabra, este pergamino que estaba, y vamos a ubicarnos en esta palabra. En el versículo 14 dice, estábamos leyendo Crónicas, 2 Crónicas 34, y en este versículo 14 dice que al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Yahvé, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley que Yahvé
había dado a Moisés. Imagínense que durante 80 años usted no escucha la palabra de Dios, usted no escucha nada de los designios de lo que Dios quiere decirle, y de pronto encuentran este libro. Por lo tanto, los anteriores reyes, su abuelo de Josías, había quemado todas estas escrituras que mandaba el Señor, y nadie quería hacer caso porque estaban en rebeldía y nadie podía encontrar al Señor. Pero cuando es entregada a este rey Josías, este rey amaba a Dios. Pero cuando encuentran esto, empieza él a hacer una investigación exhaustiva y empieza a enviar todos estos documentos y empieza a mover a toda la gente, a los ancianos de ese pueblo, de ese país, de esa ciudad. Entonces empiezan a rebatir todo porque él quería saber más de lo que quería decirnos el Señor. Imagínense encontrarse con la ley de Dios que había sido dada a Moisés en ese tiempo. Josías amaba al Señor, pero la palabra todavía no le había sido revelada a él. Todavía. Él lo amaba, él sabía que era su Dios, pero la palabra de Dios mismo no le había sido revelada. Entonces, 18 años trabajando y la palabra no le había sido revelada. Por ejemplo, aquí hay hermanos que ya se encontraron con el Señor, ¿cierto? Veo caras nuevas también. Y tienen gozo. ¿Quién siente gozo hoy? Algunos, otros no. Amén. Ya han sido transformados y todavía no han leído bien la palabra y así están llenos de gozo. Imagínense. Si usted está lleno de gozo sin conocer todavía bien la palabra, imagínese que usted se alimente cada día con la palabra. Imagínese que usted empiece a escudriñar esta palabra que Dios se la ha dado para que usted empiece a descubrir los misterios que Dios le ha dado. Imagínese si usted está ahora con gozo, imagínese si usted empieza a escudriñar esta palabra, cuánto más va a descubrir del amor de Dios, ¿cierto? Entonces, la palabra le había sido dada, pero no le había sido revelada todavía. Y cuando la palabra, voy a decirlo así, está sepultada, la palabra está dentro, debajo de los escombros, no hay fruto, no hay vida, no hay nada, todo está vacío, hay hambre, hay sed, hay dolor, hay sufrimiento, hay opresión, hay angustia, hermano. Cuando la palabra está sepultada, no hay bendición. Usted puede decir: yo le alabo al Señor de corazón, salto, bailo, brinco, pero no conozco la palabra de Dios. ¿Cuál es el título de ahora? ¿Quién lo sabe? ¿O no lo han visto todavía? Un alimento más profundo. Es el título que yo le puse a esta prédica. Un alimento más profundo. Dígaselo a su hermano: un alimento más profundo. Cuando la palabra de Dios no se valora, hay cielos cerrados. Cuando la palabra de Dios no es valorada, hay cielos cerrados. Pero siempre hay alguien que va a encontrar la palabra y la va a valorar. Siempre va a haber alguien que te la va a dar, la va a encontrar y la va a poner a la luz. Yo creo en el poder de la palabra. ¿Quién cree en el poder de la palabra? Imagínense sin el poder de la palabra, ¿qué milagros podían haber? ¿Qué milagros pueden haber sin el poder de la palabra? ¿Puede haber o no? Pregunto. Dígame, César, ¿puede haber o no? ¿Por qué? Porque todo lo que ha sido revelado en la palabra es el poder mismo de Dios.
que nosotros al hablarlo y decirlo lo declaramos en fe, y este enfermo se levanta por el poder de la palabra que viene ¿desde dónde? Desde lo alto, desciende, entra y da fruto. Mientras no conocemos la palabra, estamos perdidos. Vivimos en un mundo, digámoslo así, bien lejos del Señor y humano. La palabra sana, transforma, limpia, edifica, conduce, anima. Pero esta noche yo quiero compartir 3 cosas que aprendí yo de Josías, el rey, este rey amado del Señor. Y uno de ellos es: la palabra requiere un corazón abierto. A ver, repítalo. La palabra requiere un corazón abierto. Y continúo en 2 Crónicas 34, en el versículo 19, dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, escuche bien, luego que el rey Josías escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, dice. ¿Y por qué lo rasgó sus vestidos? Y mandó a Elisías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, dice, y a Isaías y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, dice, escuche bien, consultad a Yahvé por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Él quería conocer más, porque grande es la ira de Yahvé que ha caído sobre nosotros. Imagínense cuántos años guardada esa palabra, enterrada, y venía una catástrofe para todos ellos. Manasés, que había sido otro rey antes, había sido uno de los terribles reyes de Judá, que había hecho barbaridades, que era su abuelo de Josías, su abuelo, ¿no, César? Entonces este rey estaba cambiando el rumbo hasta el momento que encontró estos pergaminos. ¿Y cuáles eran estos pergaminos? La ley de Dios, escrita por Moisés, dada por Dios. Entonces, cuando él encuentra estos pergaminos, empieza a investigar, dice, y quiere que se consulte a Dios sobre lo que había y lo que él quería. Entonces, porque grande es la ira de Yahvé que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres, escuche, no guardaron la palabra de Yahvé para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Había caído la mano de Dios. Y decía la palabra que si no se arrepentían y si no se acercaban, iban a ser castigados. Cuando el rey oyó la palabra, abre su corazón en ese momento. Abre el corazón. El no tener un corazón dispuesto, escuche bien, a la palabra de Dios, es señal que Dios para mí no es importante. Por eso este rey lo llenó de gozo saber que había una palabra de Dios que habían descubierto en el templo. Porque todas las palabras de Dios, todo lo que escribía, los libros que estaban escritos, habían sido quemados muchas veces. Entonces, yo puedo decirle un ejemplo, decirle a mi esposa: tú eres importante para mí, pero no prestarle atención a lo que ella me dice. Yo puedo decirle que la amo, pero no le presto atención a lo que ella me dice. ¿Se entiende esto? Estoy relacionando algo que nos quiere decir el Señor. Si yo amo al Señor y el Señor tiene algo para mí, tiene algo que decirme en la palabra y yo no lo escucho, ¿qué significa? Que no lo amo o que es una mentira. ¿Alguien tiene algún problema con su esposa? Algunos. Escuche esto, para ir más profundo con la palabra.
tenemos que ir más profundo. Escuche bien, para ir más profundo con la palabra, tenemos que ir más profundo con el autor. Usted cuando lee un libro, está leyendo las líneas de un autor. ¿Qué es lo que hace? Usted está leyendo y alguna vez usted se está imaginando en qué pensaba el autor en ese momento cuando escribía el libro. Y usted va analizando cada palabra, cada cosa que está escrita, porque sale desde lo más profundo de su ser. Entonces, para ir más profundo con la palabra, tenemos que ir más profundo con el autor de la palabra. Tú no puedes amar esta palabra si no amas a quien la escribió. Tú no amas esta palabra si no amas a quien la escribió. Qué hermoso, ¿no? Es el amor reflejado en la palabra de Dios. ¿Por qué me apasiona a mí la palabra? Porque yo conozco a quien la escribió. A mí me apasiona la palabra porque yo sé quién la escribió esta palabra. Y es por eso que ahora vemos milagros, vemos tanta cosa. Estas 2 jornadas que hemos hecho recién en Portachuelo ha sido fantástica. El amor de Dios derramado, gente sanada. Y por ende yo veo los asientos vacíos un poco ahora. Y es porque no han venido estos servidores. ¿Dónde estarán, no? En camino dice que vienen, amén. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor esta noche. Y le damos gracias porque Él está en este lugar. Ya yo los extrañaba, los extraño. Ellos vienen de lejos a escuchar la palabra porque hay una pasión en ellos de saborear la palabra. ¿Por qué amo la palabra? Porque amo a quien la escribió y la entiendo. Así debe ser. Porque tengo una relación personal con quien la escribió. Esto es hermoso, tómelo ahora y usted va a solucionar todos sus problemas empezando a conocer esa palabra y va a empezar a amar quien la escribió. Porque si usted no se apasiona por esta palabra, usted solo va a ver letras. Va a significar solamente alguna cosa para usted, pero no va a significar todo para usted. Pero como tengo una relación con él, con este autor, solo me importan sus palabras. De esta manera el Señor es como entra y dice que esta palabra es más cortante que espada de doble filo. Entra, dice, hasta lo más profundo de tu ser. Dice que rompe los huesos, rompe el alma y rompe hasta los tuétanos y entra hasta el fondo. Por eso mucha gente se apasiona con el Señor y dicen, ¿y este qué le pasó? Este está fanático. Pero es el amor que te inunda del Señor. Y es lo que reflejamos cuando damos la palabra. Y por eso esta gente es levantada y sanada. Esto no es porque sí. Esto no es porque adivino o adivinó mi hermano. Esto no es porque pensó en que algo iba a suceder. No, es porque Dios se manifiesta donde lo invocan. Y estas palabras son invocadas con el amor que Dios te las ha dado. Porque ya lo conoces a Él. Si amas a tu esposo o a tu esposa, todo lo que ella diga, todo lo que ella haga es importante. Si tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, todo lo que te digan a ti es importante, ¿cierto? ¿O no? Cuando estás enamorado en tu primer amor y vas agarrado de la mano con esa chica o ese chico y tú le miras, sientes una pasión, quieres bajarle las estrellas, quieres bajarles todo. Esa es la pasión que sientes con el Señor cuando lees su palabra y sabes que cuando te la está diciendo, tú sabes que estás recibiendo porque estás amando lo que Él escribió ahí. Es una pasión, un enamoramiento, un encantamiento que va
desde Dios hacia su pueblo. Repita conmigo: Dios recompensará la actitud que tú tomes ante su palabra. Dios recompensará la actitud que tú tomes ante su palabra. Qué hermoso es esto, ¿no? Si usted lo entiende y lo profundiza, es demasiado profundo. Escucha el versículo 27, continuamos. Vamos a ir saltando, vamos a ir rebuscando un poquito. Y es cuando Dios le dice a Josías, cuando él rasgó sus vestidos, rasgó todo. ¿Por qué? Porque realmente había encontrado lo que Dios y el designio tenía para este pueblo. Y él tembló de miedo. Pero como lo amaba tanto, rasgó, dice, y se puso tan triste por lo que había pasado, porque habían perdido la palabra y después de tantos años pudieron encontrarla. Y dice, Dios le dice: como te has conmovido y te has humillado ante mí al escuchar lo que te hablé, y has rasgado tus vestiduras y has llorado en mi presencia, yo por lo tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Y lo estaba premiando porque había un corazón desprendido, un corazón lleno de amor hacia Dios. Cuando Josías recibió esta palabra, rasgó sus vestiduras. Cuando escuchó, cuando leyeron. Y Dios te dice: yo veo la actitud de mis hijos cuando están frente a mi palabra. Yo veo la actitud de mis hijos cuando están frente a mi palabra. Y esa era la actitud que tomó Josías cuando encontró los rollos, los pergaminos debajo de los escombros y los volvieron a leer. Yo le pregunto, ¿cuál es la actitud de usted cuando oye la predicación? Pregunto, ¿cuál es la actitud de usted cuando oye la predicación? Pues déjeme decirle que el Señor lo recompensará conforme a la actitud que usted tome frente a su palabra. Repita conmigo: dame un corazón dispuesto para tu palabra. Una vez más, dame un corazón dispuesto para tu palabra. Habíamos hablado en este primer paso que la palabra requiere un corazón abierto. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora vamos con la segunda parte o el segundo paso. La palabra requiere búsqueda. Repita conmigo: la palabra requiere búsqueda. Ahora vamos a leer el versículo 20. Después les dio esta orden a Hilquías, a Icaam, hijo de Safán, al secretario Safán y a su ayudante personal Asaías: vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. ¿Cómo iban a saber, o si lo hubieran leído, si estaba bajo los escombros, botado? Es como si yo bote la palabra, la Biblia, la eche debajo de la cama o la tire, como algunos pasa. Hemos ido a visitar a muchas casas y entramos a las casas y nos muestran una sala de estudio, otros lugares donde escriben, distintas partes de la casa, pero nos dicen: aquí es el lugar donde está la Biblia, el lugar donde oramos.
Y muchas veces la Biblia, pero está abierta. Sí, está abierta. Lo que pasa es que ponemos este salmo, el Salmo 23, porque libera la casa o trae protección, como si fuera un amuleto. ¿Cómo va a cobrar vida la palabra si no la amas, no la deleitas, no la saboreas, no pones esa delicia ahí, esa sazón, ese aderezo, y no la lees como debes hacerlo para Dios? ¿Cómo va a ser? No es un amuleto. Esa palabra no cobra vida solita porque sí, porque la palabra se hizo para leerla. ¿Para qué? Para que esta palabra tenga una conexión con el Padre, quien la escribió. Por eso es que nosotros decimos, cuando usted lea la palabra, entre en su habitación, doble sus rodillas, dígale: Espíritu Santo, yo quiero que me des una palabra, quiero conocerte, quiero que me hables. Y oramos y entramos en una unidad, en una comunión con Dios, y luego empezamos a hablar de la palabra. Josías no solamente tuvo un corazón abierto, sino que Josías buscó más allá. ¿Cuántas cosas nosotros hemos experimentado saliendo en la búsqueda de las personas, por ayudar a las personas, y empieza el Señor a mostrarse de distintas maneras? No es solo pararse aquí, hermano, a hablar de Dios, sino ir allá afuera a dar la búsqueda de lo que realmente quiere Dios. Él no nos quiere aquí predicadores light, cómodos. Tenemos que salir a encontrarnos y buscando eso que quiere Dios. ¿Y qué es lo que vamos a buscar afuera? Afuera nos da conocimiento, nos da fuerza, nos da poder, nos da su espíritu. Caminamos, vamos hacia una lucha, vivimos experiencias, reímos, lloramos, nos caemos, nos levantamos y venimos aquí y le decimos: estuve con mi Señor, hizo esto, hicimos juntos esto, declaramos esto. Qué hermoso, ¿no? Eso necesita el Señor de nosotros, que nosotros vivamos esta palabra conforme a Él está. Es hermoso. Bienvenidos los jovencitos, vienen llegando, miren, con un esfuerzo están llegando de Portachuelo. Un aplauso para ellos. Contra viento y marea llegando. Y justo, mire, justo en el momento en que llegan estos jóvenes, lo que voy a decir: cuando usted le entra la pasión, no importa la distancia de dónde viene, no importa dónde venga usted, lo importante es que usted viene con esa pasión. No importa cuántos kilómetros sean, usted viene a este lugar o va al encuentro, va en esa búsqueda del Señor. Porque en este segundo paso requiere búsqueda, y ellos lo están buscando. Ellos llegaron justo cuando tenía que hablar de esta búsqueda. Algunos prefieren quedarse dormidos y mirarlo por Face. Yo lo veo desde aquí echadito, cómodo, tomando mi cafecito, comiendo mi empanadita, feliz y contento. Y mi pierna toda torcida. El Señor requiere que te levantes, así como ella viene. Mírenlo. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que requiere esa búsqueda. Esa búsqueda. Miren. Ahora se dan cuenta por qué decía los espacios vacíos. Porque ellos venían en la búsqueda. Estaban experimentando por allá con el Señor antes de llegar a este lugar. Y es lo que yo digo, cuando tú sales y vas a buscar esto requiere búsqueda, entonces requiere sacrificio muchas veces, dolor, calor, frío, lluvia, pero Él te recompensará, dice,
Entonces Josías no fue superficial. Al escuchar la palabra, él mandó indagar a los profetas más lo profundo de la palabra. Juan 5:39 dice: vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Qué hermoso. Ellas son las que dan testimonio de mí. Vosotros no queréis venir a mí para tener vida. ¿Quién quiere venir al Señor y encontrarse con Él? ¿O solo quieren por la sanidad? Es hermoso de tener un encuentro con el Señor. Él te va a dar vida siempre. ¿Saben cuál es la diferencia de estar un tiempo con el Señor y estar más tiempo con el Señor? Que viví, el otro día lo dije, la vida eterna en vida aquí. Y empezás a saborear la presencia de Dios antes de ir al cielo. Desde acá ya empezás a vivir un enamoramiento con Él. Imagínate llegando allá. ¿Qué irá a pasar? ¿Te puedes imaginar aquí nosotros enamorados del Señor, aquí en tierra? Y cuando nos encontremos allá, la vida eterna no va a ser desde allá. La vida eterna empieza cuando tú te entregas al Señor y entregas tu vida y entregas tu corazón y entregas todo por Él. Empezás a vivir una etapa distinta en tu vida. Amén. Hagan un hábito de la palabra de Dios. Algunos dicen: ¿cómo? A mí me cuesta orar, soy flojo. Y le viene el letargo espiritual. ¿Por qué? Porque si sos bueno para andar en bicicleta cada mañana 1 hora, ir al gimnasio 2 horas, si sos bueno para caminar en la tardecita después de que has llegado a tu trabajo, ¿cómo no poder hacer un hábito de leer la palabra cada día por lo menos 5 a 10 minutos? Que eso es tu vida. Ese es tu alimento, el que te va a levantar, te va a sanar, te va a curar, te va a dar paz, te va a dar fortaleza, te va a dar poder para echar lo que está mal y poder para sanar lo que está enfermo. Yo lo puse así: haga un hábito de la palabra de Dios. Busca un lugar tranquilo, no donde estés leyendo y le digas: a ver, hija, a ver, anda a ponerme el tacho. Porque muchas veces nos pasa. Estamos leyendo la palabra y dice en Juan, y el Señor dijo: ay, hija, ¿quieres ponerme un tachito para hacerme un café? Ya. Chao, conexión. ¿Por qué? Porque la palabra requiere entrega, requiere búsqueda de Él. Y en la palabra vas a encontrar todo lo que no puedes encontrar afuera. Hay otro: lea sin prisa y repita varias veces el mismo versículo. Lea sin prisa, experiméntelo, saboréelo. Si ese versículo tenés que leerlo toda la semana, léelo toda la semana. Y vas a encontrar que cuando más lees y más repites y más te conectas con el Señor, vas a entender en profundidad lo que quiere decir esa palabra. Por eso que cuando yo leo aquí me gusta repetírsela varias veces, porque la palabra cuando es repetida es como que va entrando, y cuando acuerdas tienen distintos significados, y cuando acuerdas le encontrás otro significado, y cuando acordás estás ya en lo profundo soñando con el Señor. Nos ha pasado, ¿no, Emilio? ¿Cierto? Cuando leemos esta palabra así y empezamos a ver las cosas de otra manera. Lea un versículo y estudie ese versículo. Es distinto leerlo que estudiarlo, ¿cierto? Usted lo puede leer, pero estudiarlo es distinto. Y cuando usted lo estudia, lo está investigando, está yendo a la búsqueda. Y cuando está yendo a la búsqueda, ¿qué está encontrando? Otros misterios, otras experiencias, y empiezas a encontrarte con distintas cosas, y eso es lo que no logra entender la gente. Es como le pasó a Felipe cuando llegó, donde había sido tomado por un brujo el lugar. Este brujo le decía que le compraba sus dones a Felipe. Felipe tocaba y sanaba y la gente quedaba libre. Pero este brujo fue y le dijo: pásame, te pago lo que quieras por eso que tú tienes. Porque ese brujo había tomado de esa ciudad.
y nadie podía hacer nada. Lo mismo. Y algunos pueden decir, hermano Paye, yo fui y dije, en el nombre de Dios queda sano. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Está bien que lo haga. Pero si usted realizó una búsqueda como la que yo hice, usted lo va a lograr. Pero si usted no logra y no logró esa búsqueda, esos misterios, esa caída, esa levantada, usted no va a decir ni chiu, no va a pasar nada. Porque usted requiere la fuerza de Dios, la palabra y el Espíritu que le da vida y le dice, este es mi hijo. Muchos reyes pasaron, muchos. El rey David era un gran rey, pero no quiero adelantarme lo que tengo que decir. Hasta César se va a caer de espalda. Estudie el contexto histórico de ese versículo. Escuche bien. ¿A quién se lo escribió? ¿O a quién se escribió? ¿Quién lo dice? ¿O a quién se lo dice? ¿Cuándo lo escribió y dónde lo escribió? Fíjense que son muchas cosas. Lea un versículo y usted va a creer que solo es una cosita. Pero ahí hay un contexto de muchas cosas. ¿Quién, a dónde, a cómo, quién fue, quién lo dijo, quién no lo dijo, cómo lo dijo, dónde lo dijo? Diga a su hermano, estudia la palabra. Dígaselo, estudia la palabra. Dígale, pídele al Espíritu Santo que te hable. Dígale, pídele al Espíritu Santo que te hable. Esto es hermoso, este compartir es hermoso. ¿Usted siente la presencia de Dios ahora? El Señor está en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque estamos deleitándonos en Él, en lo que Él más quiere. Sigan mis mandatos, la ley, sigan mis mandamientos, sigan mis consejos, sigan mis preceptos, que yo estoy ahí. Pero si usted hace, lo aparta, ¿qué palabra? Usted está negándolo a Dios, usted está apartándose de Él. Algunos dicen, yo soy flojo para orar, para leer la palabra. Oro, pero soy flojo para leer, me da flojera. Pero usted está apartándolo a Dios de ahí. Va a ser como campana que retiñe, tin, 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 y no pasa naranja. Usted va a orar, Señor Dios mío, que da, y empieza con repeticiones vanas, como una metralleta. No va a pasar nada. Pero si usted escudriña esta palabra y le dice, Dios, háblame, ¿qué me quieres decir? ¿Qué has querido decirme en esto? Entrégaselo y verás la respuesta, porque a Él le encanta que uno escudriñe su palabra. Es lo más hermoso. Dígale a su hermano, estudia la palabra, pero con el Espíritu Santo. Por eso cuando usted lea la Biblia, o cuando usted lee la Biblia, usted dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Muchas veces, matanza que aquí. Y Abraham engendró, que este engendró a este otro, que este vino acá. Por ejemplo, cuando yo leía la genealogía de Jesús, el otro hablaba, no es que son hartas ramas, ¿no? Me puse a observar cómo muchos de todas estas personas que estaban en la genealogía de Jesús fueron descalificados. Ahora te pregunto, ¿tiene que ver con vos esto? Si muchos fueron descalificados ahí y muchos fueron aprobados, ¿tiene que ver con vos? Claro que sí. Dios no ha venido a juzgarlo. Él ha venido para darnos a conocer su reino. Y si muchos fueron descalificados, es porque hay mucha gente que quiere estar en el camino y a veces no logra entenderlo al Señor. Y algo me decía que el Señor puso a propósito a estos descalificados. Escuche bien, diciéndome que Él puede usar a quien quiere con tal de lograr sus propósitos. Y no importa, al rey Ciro lo usó o no lo usó,
ungido, el rey Ciro, el más ungido, dice fue ungido, pero terminó lejos de Dios, murió lejos de Dios. ¿Se entiende? Escuche esto hermoso, escuche. La Biblia es el libro, escuche esto, yo me apasiono. Escuche César esto. La Biblia es el libro donde el autor se sienta a tu lado. La Biblia es el libro donde el autor se sienta a tu lado. Qué hermoso, ¿no? Es una pasión. Él está ahí sentado. Él está leyendo, está conversando. Es una pasión el Señor. Por eso el Señor hace los milagros, Señor. Levántense los que están enfermos de cadera, de columna, levántense y se levantan y declaramos que este hombre es sano, porque Señor, sé que estás aquí. Él desciende porque le creemos, porque creemos que Él está vivo por medio de su palabra, y nuestra boca al declararlo, al declarar esta palabra, cobra vida. Por eso hay mucha gente que yo dije que encontramos que la palabra está en su casa y que yo abro y que yo tengo Biblia, y esta es una Biblia hermosísima de oro y abierta en un salmo, y es para protección, pero nunca la lee la Biblia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Acaso es un amuleto la Biblia? No, la Biblia es para leerla, es para darle su uso. Y escuche esto, escuche. ¿Ustedes saben qué es la Biblia? Ahora están aprendiendo cosas exquisitas. ¿Ustedes saben qué es la Biblia? Es el aliento de Dios. Él está ahí, está aquí. ¿Saben que yo siento la presencia de Dios en este momento? Y Él es el que me está haciendo hablar estas cosas maravillosas. ¿Saben cuál es la Biblia ahora? Es el aliento de Dios, el que te da la vida. ¿Sienten al Señor? Está el Señor en este lugar y está tocando ya a las personas que están enfermas, que han venido con necesidad. En la palabra está la sanidad. En la palabra están los misterios profundos de Dios. Toda escritura es un soplo. Toda escritura es un soplo del Espíritu, y se desvanece todo lo que está mal. Pero cuando yo lea, por eso, cuando yo lea la palabra, yo hago así. Escuche bien. ¿Su Biblia, César, la tiene por ahí? ¿Quién trajo Biblia? Bien. ¿Por qué no veo a nadie con Biblia? Usemos el celular, los que tengan celular pueden usar celular. La única Biblia en la iglesia, ¿será verdad? Ahí tiene Biblia también. Van a repetir conmigo esto. Toda escritura es un soplo. Es un soplo. Por eso cuando yo lea la palabra, a veces se están cayendo todos los apuntes ahí. Aquí hay otro. Por eso cuando yo leo la palabra hago así. Haga eso conmigo. Si no tiene Biblia, saque su celular y sé que tiene Biblia su celular. Si no tiene celular, aunque sea, huélase la mano. A ver, haga conmigo. Aspiro a Dios, diga. Aspiro a Dios. Respire, en ese respiro profundo usted va a sanar, usted va a recibir la presencia del Espíritu. A ver, repita conmigo. Cuando aspiro, diga. Ahora haga. Respiro a Dios, diga. A Dios. Diga. Respiro aliento para mi alma. Si no tiene Biblia, aunque sea, huélase la mano.
Por eso gente sanada, liberada, llena de Dios. Pero es por medio de su palabra. Amén. Y diga conmigo: cada vez que yo me siento con la palabra, yo respiro la voz de Dios. Una vez más, cada vez que yo me siento con la palabra, yo respiro la voz de Dios. Ahora va a repetir conmigo: Señor, dame cultura de tu reino. Dame hábito de tu reino. La palabra es para accionarla, para ponerla en práctica. Entonces, de esa manera va a causar efecto. Paso 3. Primero, ¿qué requiere la palabra? Primero, ¿se acuerdan? Un corazón abierto. Y segundo, requiere, ¿qué requiere? Búsqueda. Primero, un corazón abierto. Y segundo, requiere búsqueda. Tercero, la palabra requiere, ¿qué requiere? Ya tenemos el corazón abierto, hemos indagado, hemos buscado. Ahora, ¿qué requiere? Le regalo un CD para el que lo sepa. Requiere obediencia. ¿Qué le faltó esa parte? Requiere un corazón abierto, requiere búsqueda y requiere obediencia. La palabra requiere un corazón abierto, requiere búsqueda y por último obediencia. Volvamos al rey Josías. Una vez que el rey escuchó la palabra, abrió su corazón, investigó, indagó la palabra y dijo: ahora sí, papá, es hora de actuar. Diga, Qué hermoso, ¿no? El rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Buscó desde el más grande hasta el más pequeño, dice. Josías subió al templo y en presencia de ellos leyó la palabra, leyó esos pergaminos que habían encontrado debajo de los escombros. Para los que llegaron tarde, el rey Josías recibió el pergamino, la palabra de Dios que había sido ocultada, había sido desechada, había sido derribada, qué sé yo, olvidada por más de 80 años. Y ante él, después de que él leyó estos pergaminos en delante de todo, porque había convocado a toda la ciudad, el país, para que vengan, porque él era el rey. Y estaba tan apasionado, tan enamorado de Dios, que invocó a todo. Convocó, mejor dicho, a todo. Y ante el Señor renovó el pacto de alianza nuevamente, ¿sí? Qué hermoso esto es. Y es hoy el tiempo que usted tiene que renovar su alianza con el Señor después de haber vivido tantas barbaridades fuera del Señor. ¿Se atreve a hacerlo o no se atreve? Y se comprometió a seguir al Señor y poner en práctica todo de corazón sus mandamientos, dice, preceptos, cumpliendo así las palabras del pacto que había escrito Dios a Moisés en esos libros. Obedeció. No era que solo encontró los papiros o encontró, estos pergaminos. No, los encontró, los leyó, indagó, los puso en práctica y obedeció al leerlo, porque convocó a todos. Y escuche, hizo reforma. Diga, obedeció. Hizo reforma, cambió cosas que estaban torcidas en ese tiempo.
Quitó lugares altos, dice, donde había mucha idolatría que ningún rey había podido quitar. Destruyó, dice, a los sacerdotes paganos y puso sus huesos sobre los mismos altares paganos de ellos. Dice que acabó con la brujería, la hechicería, quitó los sortilegios, los lectores, los adivinos, renovó un pacto de Dios nuevo. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, escuche, yo le voy a dar una llave de cambio. Algunos entran y es que yo no puedo cambiar. Entro igual y salgo igual y que no puedo y esta pierna y que sigo igual y no puedo. Queja. ¿Sabe por qué no cambia? ¿Sabe por qué no puede? ¿Y sabe por qué no cambia? Porque no eres un cristiano de palabra. Por eso no puedes cambiar, porque no eres un cristiano de palabra. Por eso. Porque cuando te vuelves un cristiano de la palabra de Dios, escuche, la palabra de Dios producirá cambios en tu vida y tú no vas a tener que esforzarte en tu fuerza para serle fiel a Dios. ¿Se entiende esto? ¿O está chino? ¿Ah? ¿Se entiende? Dice, la palabra producirá cambios en tu vida y tú no vas a tener que esforzarte en tu fuerza para serle fiel a Dios. Y voy terminando, porque ya me están haciendo hacia allá. Cuando la palabra de Dios se mete a tu corazón, la misma palabra te va a cambiar. Cuando esta palabra entra a tu corazón, la misma palabra te va a cambiar. La palabra dice, mi palabra no volverá vacía, sino hará la obra que yo quiero que yo haga, dice Dios. Termino y enseguida vamos con los testimonios. La palabra causará efecto. La palabra no causará efecto hasta que no la activemos y la pongamos en obediencia. Si el Señor te dice, haz esto, no haz esto, haz esto otro, y tú lo haces. Y que yo me traje la Biblia de Jerusalén, me traje esta, la más hermosa y la más dorada, y que me costó tantos dólares, que es la mejor, la latinoamericana. No, es la del pueblo, la mejor. Lo importante es que la lea. Pues si no, no te sirve de nada. Solo un palo, un mueble, nada más. Está enterrada debajo de los escombros. Aunque sea como la de César, toda destripada. Y le digo, mentira, César. Sirve. Lo importante es que la use. Diga conmigo, soy terreno fértil para la palabra. El que abre su corazón, busca y obedece la palabra, verá resultados sobrenaturales. ¿Qué es lo que sucede con las sanaciones? La niña que llegó con los piecitos así. Y el Señor los puso así. Ese papá lloraba. Qué hermoso. ¿Quién no se va a conmover? ¿Cierto? Diga conmigo, el obedecer la palabra trae honra. Y voy a decir lo último. César se va a caer de espalda. Segundo de Reyes, capítulo 25, capítulo 23, 25. Escuche lo que dice la palabra. No hubo antes ningún rey, escuche, no hubo ningún rey antes que, como él, se volviera a Yahvé con todo su corazón, dice la palabra, como el rey Josías, con toda su alma y con todas sus fuerzas, observando toda la ley de Moisés. Ni después de él se manifestó otro que se le pareciera, dice. ¿Se acuerda que hablábamos del rey David? Ni siquiera él. Qué hermoso, ¿no? Y habla menos que el rey David.
poco su contexto de lo que habla en la palabra, pero fue un rey que fue agradable al Señor en todo, porque fue obediente desde niño, y es desde niño que te quiere atrapar el Señor, no desde que ya hiciste toda tu fechoría, hiciste todo lo que hiciste en la vida y después quieres venir a entregarte al Señor. No, Él quiere que hoy conviertas tu vida y empieces desde niño, desde joven, de adolescente, y empieces a servirle a Él. Él no te quiere después, Él quiere ahora. Este es el mensaje que te trae el Señor. Él quiere que sea ya, que abras tu corazón, requieres y vayas y busques lo que Él te ha dado y te ha mandado a hacer y lo pongas en obediencia a todo. Eso es lo que quiere decir la palabra. Dice el Señor: ya no quiero simpatizantes, ya no quiero servidores de apoyo, ya no quiero estos a medias. Quiero hijos para mi reino, hijos obedientes que hagan mi voluntad. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Él. Bendito sea el Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.